exitación menos BCC más BCC menos B más B, lo hemos llamado. Entonces, en este comparador suceden tres situaciones. Cuando E menos es, podríamos decir, mayor que E más, E menos es menor que E más, y cuando E menos es igual a E más, cuando ambas entradas son iguales. Eso lo podemos detallar acá. Por ejemplo, E menos mayor que E más. E menos menor que E más, y E menos igual a E más. Los tres casos, jóvenes. Para el primer caso, ¿qué pasa cuando E menos es mayor que E más? Resulta que en este primer caso, la salida E0 es igual a menos B. Es decir, tenemos una situación que si esto es mayor que esto, la salida es esto. En el siguiente caso, E menos es menor que este. Entonces la salida va a ser más, ¿ya? Más B. En el siguiente caso, entonces, tenemos que E0 es igual a más B. En el siguiente caso, cuando son iguales, E0 es igual a 0. Esas tres situaciones, jóvenes, son situaciones ideales, ¿ya? Cuando este es mayor que este, es 0 menos B. Cuando este es mayor que este, es 0 más B. Y si son iguales, 0. Ideal. Es ideal. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, ¿qué pasaría si esta entrada fuera 0? El E menos fuera 0. Y E más cualquier valor. Entonces E0 va a ser más B, ¿no? Esto es mayor que 0. ¿Hay algún problema, por favor? Apaguen sus micrófonos, por favor. Ya. Sobre la base de este comparador, nosotros construimos el circuito correspondiente al 555. ¿Cómo lo hacemos? Construimos en realidad dos comparadores. A ver, vamos a ver acá. La estructura del 555 sería la siguiente. Dos comparadores. Ucha. Ay, Dios mío. Ya, vamos a continuar. Van a disculpar, estos son problemas de transmisión. Bueno, decíamos, jóvenes, que sobre la base de los comparadores nosotros construimos el 555. ¿Cómo lo construimos? Bueno,
vamos a dibujar en realidad en una forma distinta, digamos, a la que hemos... No distinta, es el mismo comparador, pero lo vamos a ver de la siguiente forma. A ver, este es el primer comparador y este el segundo comparador. Solo que aquí vamos a poner el más y menos. Más y menos. Listo. Caramba, no. Bueno, les decía que sobre la base de esos dos comparadores nosotros construimos en realidad el 555. ¿Qué hacen esos dos comparadores? Bueno, el primero de ellos vamos a poner una señal acá. Vamos a colocar una señal. Qué desgracia, yo no sé por qué. No sé por qué acá. Es acá adelante que está haciendo un problema esto. No es que ahora sí. Decíamos que la primera... Oh, no. Hay algo que está mal. Hay algo que está mal, jóvenes. Disculpen. Hay algo que está haciéndome ese juego a cada momento. Es mi conexión, pero creo.
Bueno, vamos a asumir una actitud distinta como la otra vez vamos a hacer y vamos a exponer de otra forma no está funcionando mi sistema. Bien, voy a asumir otra actitud, jóvenes, frente a esta situación que es imprevista. Ya la anterior vez nos trajo problemas esto, pero me parece que ha empeorado esto. Bueno, vamos a exponer sobre la base de algunos apuntes que los tengo.
Bueno, vamos a ir a una configuración ya estándar para lo que es la configuración interna del 555. Tenemos acá, jóvenes, dos comparadores como los hemos visto. Cada uno de ellos, ¿no?, cumple una función de comparación con dos entradas, cada uno de ellos, y una salida. El primero se va a una señal externa llamada threshold y la segunda pata se va a una señal de control de voltaje. La tercera, el segundo comparador se va a una señal continua y la pata negativa del segundo comparador se va a un trigger o disparador. ¿Qué es lo que pasa a la entrada de esta configuración? Lo que se hace, jóvenes, es en realidad trazar un VSC a tierra a través de tres resistores idénticos. Miren, R, R, R. Por tanto, si son idénticos, en este punto cae VSC tercios, aquí dos VSC tercios, y lógicamente se reparten de esa manera las tensiones. Observen que para este comparador, para el segundo comparador, el signo más está en VSC tercios. Se está comparando con un trigger, con una señal trigger. En cambio, el primer comparador se está comparando entre una señal threshold y dos VSC tercios en realidad. Lo que hace este control de voltaje es que en ese punto sea exactamente dos VSC tercios. Por ejemplo, si VSC es 15 voltios, aquí debería estar 10 voltios. Y los 10 voltios tengo que asegurar por medio de un, por ejemplo, capacitor que podamos poner acá, que me asegure los 10 voltios. Entonces, esa es la idea, asegurar en ese punto 10 voltios, tener 5 voltios, si acaso fuera 15 esto, 5 voltios acá y comparar con este disparador. De la misma forma ese threshold. ¿Qué tenemos en las salidas? Dependiendo de las comparaciones que se efectúen, en esta salida tenemos una entrada en realidad a un otro dispositivo que se denomina flip-flop, es el RS. Entonces la primera salida se va a la R de este flip-flop y la segunda al S de este flip-flop. Ese flip-flop tiene dos salidas, un Q y un Q negado. El Q es la salida en realidad del circuito y el Q negado va es una señal que va a la base de un transistor común. Si la salida aquí fuera un 1 en este Q negado, ¿no?, si fuera un 1, ¿qué es lo que pasaría? Saturaría a este transistor y lo volvería tierra. Esto se cortocircuita y esto se vuelve tierra. Pero si es un 0, esto se abre y eso queda en impedancia abierta, en alta impedancia, perdón. Entonces, dependiendo de estas dos salidas, tenemos una descarga, una señal de descarga acá, que o se va a tierra o se queda pendiente, digamos. Para que funcione este flip-flop, se coloca una señal de reset. Esa señal de reset me permite establecer condiciones de trabajo de este flip-flop. Y eso es todo, miren, son señales, digamos, básicas, que podemos numerarlas en el siguiente orden. Acá es tierra, lo vamos a poner 1, el disparador 2, la salida 3, reset 4, el control de voltaje 5, threshold 6 y discharge 7. 7 pines, digamos, asociados a un integrado que podemos establecer con un símbolo determinado. A ver,
el símbolo de esto resulta ser lo siguiente. Ahí tenemos el símbolo del 555, como pueden ver. ¿Qué observamos en este símbolo? En realidad 8 patitas. Acá estábamos obviando la BSC, que es la 8. 1 tierra. Ahora vamos a identificar la patita con los... Aquí está. 1 tierra, 2 trigger, 3 out, 4 reset, 5 voltaje control, 6 threshold, umbral quiere decir esto, 7 discharge y 8 BSC. 8 por supuesto es alimentación y el 1 es tierra. Obviamente ese sería el símbolo a partir del cual utilizamos el 555. Bueno, ¿cómo sería el funcionamiento de nuestro sistema? Por la premura del tiempo vamos a indicar esto también con una pequeña explicación de este tipo. Lo que pasa es de que la patita número 6, que es threshold, umbral, nosotros lo comparamos con la 5, ¿verdad? La 6 y la 5 se comparan. ¿Qué pasa si threshold es mayor que 2 veces tercios? Manda, aquí sale la señal más B. Entonces se activa R. Si se activa R, nosotros tenemos Q bajo y Q negado alto. Si esto es un 1, el Q negado 1, esto hemos dicho que se satura ese transistor y la pata 7 se descarga hacia tierra. Entonces, este mayor que este, se activa este, hace que el transistor se coloque en saturación y se descarga la pata 7. Eso sería para esto mayor que esto. En el segundo caso, BSC tercios mayor que trigger. Entonces se activa S, porque eso es más, ¿no? Más sale acá, un nivel alto, se activa ese. Q resulta ser ahora alto y Q negado bajo. Si Q negado es bajo, esto se abre y no se descarga de la pata 7. Esto se pone en corte, ¿no? Listo. Si esto se pone en corte, ¿no? Tenemos flotante esta patita, ¿ya?
En ese caso, nosotros tuviéramos que la salida U es una salida normal para el caso de que BSS tercios es mayor que acá. La salida es normal. Lo que se desea es que en la pata 3 salga una salida normal, estando esto flotante. Y ya está. Esa sería la explicación. Ahora, tenemos dos configuraciones, ¿sí? Ya esto sale para la configuración externa. En la configuración externa tenemos dos modos de trabajo para el 555. O es monotable, donde tenemos que por la pata 3 se introduce una señal, ¿no? Se introduce una señal por la pata 3 y se activa con la pata 2. A ver, vamos a mostrar eso por acá. Ya. Vamos a ver la configuración monostable. Ese sería el circuito monotable. Bueno, presentaremos cómo viene nada más. Les decía que en la pata 2, que es el trigger, se hace el disparo y con ese disparo a la salida observamos una onda cuadrada o de pulso, un pulso de duración T. Ya, eso es lo que se obtiene en esta configuración. Para que esto suceda, en la pata 8-7, que corresponden 8 es alimentación y 7 es descarga. Ponemos un resistor ahí. La pata 7 lo cortocircuitamos con la 6. Esto lo cortocircuitamos con el umbral. Y de la 6 le colocamos justamente el umbral un capacitor. Para asegurar los 10 voltios, colocamos aquí un capacitor que si se carga a veces 2 veces tercios, esa tensión se mantiene. A veces esto es un capacitor de 10 faradios, etcétera, o 15 microfaradios, perdón, 1 microfaradio o 0.1 microfaradio. La idea es que almacene los veces tercios, esa es la idea. Esa es la idea de colocar este capacitor. Entonces, esa configuración nos da una, digamos, una relación que nosotros tenemos que hacer cumplir. Y es que T, en estas condiciones, es el periodo que tenemos acá, señalado, es el T, va a ser igual a RC logaritmo neperiano, es
Esa sería la relación para obtener un diseño correcto. ¿Cuánto quieren el ancho del pulso? Un segundo. Se dan un resistor o un capacitor, es lo mejor, y se despeja el R. Y ese sería el diseño para el monostable. El otro caso sería el del astable. En acá nosotros habíamos visto el monostable. Y ahora estaríamos viendo el caso B. En este caso, lo que se tiene en el anterior caso, en el monostable, estamos viendo que a la salida, en la pata 3, tenemos un pulso eso era en el caso del monostable. Se obtiene un pulso de periodo T. En cambio, en el astable se obtendría un tren de pulsos. Entonces la situación ya es un poco distinta. Acá el tren de pulsos se va a generar, digamos, bajo otras circunstancias. A ver, vamos a ver. Ya. Tenemos este circuito, jóvenes, que nos permite apreciar, como están viendo, el astable. Acá, si observamos en la pata 3, que es la salida, nosotros tenemos un tren de pulsos. Ese T que estamos indicando acá se va repitiendo en forma periódica, por eso decimos un tren de pulsos periódicos. Ese T, ese periodo T, a su vez consta de un T-on y un T-off. T-on un unológico y el T-off un serológico. Y eso se va repitiendo permanentemente. Entonces, de manera periódica. Un tren de pulsos periódicos. ¿Cómo se configura esto? La pata 2 se cortocircuita con la pata 6. La pata 2 es trigger y lo cortocircuitamos con ese threshold. ¿Sí? Eso es lo más importante acá. La pata 2 con la 6. La pata 3 es la salida, la 4 es BSC, no estamos haciendo mención, pero este es el reset en BSC. La pata 5 aseguramos los 2 BSC tercios, la 6 es un capacitor, de la 7 a la 6 y de la 8 a la 7 tenemos resistores, de la 8 a la 7 resistor, de la 7 a la 6 resistor. No se olviden que la 7 también es el trigger, entonces estamos colocando 2 resistores. ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa es que acá
este capacitor se carga con R1, R2. Cuando esto esté on, se carga y se descarga a través de R2. No se olviden que la pata 7 es descarga. Acá estamos viendo que la pata 7 es descarga. Entonces, nosotros tenemos esa situación de que este capacitor se descarga a través de R2 y se carga con R1, R2. Carga, descarga, carga, descarga, carga, descarga. Esa es la activación de este tipo de configuración estable. Entonces, podemos señalar acá esas dos características de carga y de descarga. Podemos escribir acá lo que significa ahora el T-on y el T-off. A ver. T-on llegaría a ser a la carga R1 más R2. R1 más R2 se carga con el capacitor C por el logaritmo neperiano de 2. Eso sería el T-on. Y el T-off sería que se descarga a través de R2. Entonces aquí le ponemos R2 más C, logaritmo de 2 más. Esa sería la descarga. Y la suma de ambos nos da el T que estamos señalando aquí. Esa T sería la suma de T-on más T-off. Entonces aquí señalaríamos T es igual a T-on más T. Eso sería para nosotros, digamos, la configuración hasta obtener a través de esa configuración el tren de pulsos periódico. ¿Ya? Esa sería la explicación válida. Sobre la base de eso, hemos visto tanto de los monoestables y de los estables, nosotros podemos construir, jóvenes, aplicaciones que le hacen al 555. A ver, el detalle es de que nosotros sobre la base de esas dos configuraciones podemos ver aplicaciones básicas. Y esas aplicaciones salen del uso de ambos tipos de configuración. A ver, dispensen un minuto, por favor.
definitivamente está mal mi sistema. Un momentito, por favor. No está funcionando como se debería pensar para hacer eso de las aplicaciones. Creo que, sin embargo, lo que hemos visto es básico. Esas dos configuraciones, tanto monostable como estable, nos van a llegar a realizar en su turno muchas configuraciones deseables para nosotros. Si nosotros nos fijamos un poco en la última configuración, en esta, en la estable, podemos hacer que TON se aproxime al TOFF. Nunca va a ser igual, pero de alguna forma nosotros vamos a tener casi una onda, el TONF casi similar al TOFF, casi una onda cuadrada acá, y eso podemos nosotros filtrar con filtros básicos para que nos dé una señal senoidal. Entonces acá lo importante sería el filtrado haciendo que TON sea aproximadamente igual a TOFF, y para eso nosotros tendríamos lo esperado. Esa sería, digamos, una especie de solución a lo que quisiéramos, ¿no? No resuelve todo, pero por lo menos tuviéramos un oscilador generando ahí con todas las de la ley. En algún semestre nosotros hemos hecho eso, hemos mostrado un oscilador a partir de esta configuración estable. Y sí, nos da. El problema es que el filtro tiene que ser muy bien diseñado. Esa sería, digamos, la situación delicada. Ya. Un minutito, por favor. Esto algunas aplicaciones ya. Cinco. Nada que ver, eso está en una clase anterior. En una clase anterior nos había dicho algo. Cuando estamos estudiando el monostable, es interesante ver que nosotros estamos... A ver, voy a mostrarles esto también, que es muy importante. Estamos viendo esto acá. En este esquema, esta es su relación, por supuesto que sí. Sin embargo, nosotros podemos observar acá, una situación especial, podríamos decir, a partir de la generación de la señal, de esta señal de salida. Este capacitor se carga hasta un valor, digamos, máximo de 2 veces tercios, que es esto. ¿Ya? Ese capacitor se carga hasta un valor máximo de 2 veces tercios.
llega a 2 BSS y se descarga. Esa es la idea. Más o menos una idea que ilustra eso es esta gráfica. A ver, observemos una gráfica que vamos a transponer. Esto, ¿bien? El capacitor se está cargando, llega a 2 BSS y se descarga. Pero en ese momento, al empezar, está empezando la señal, el ON, y en el momento en que empieza a descargarse es el OFF. Eso sería en este caso, ¿ya? Esa gráfica nos ilustraría el hecho de carga y descarga del capacitor. Para el otro caso, en el caso del astable, acá tenemos el astable, más o menos la situación es un poquito diferente porque ya tenemos un compuesto de señales. Entonces, acá la situación sería de la siguiente forma. A ver, vamos a ver eso también en una gráfica para explicar el hecho. Ya. En esta gráfica, ¿qué es lo que podemos observar? Miren el efecto del capacitor. Carga, descarga, carga, descarga, carga, descarga. Este capacitor. Ese es el efecto de este capacitor. Carga, descarga, carga, descarga. ¿No? Y la salida está en función de esa carga y esa descarga. Miren, en el momento de la carga es el ON. En el momento de la descarga, el OFF. Carga, ON, descarga, OFF. Carga, descarga. ¿No? Similar a este caso de aquí arriba. La situación es que la pata 2 y la pata 6 sucede una situación de este tipo, ¿no? Esto se coloca en una especie de disparo automático. Este es el trigger, es el disparo. En el momento en que se empieza a disparar, empieza la carga. En el momento en que empieza a disparar, la carga. La duración de ese disparo es mínima, ¿no? Basta con que sea una bajada, ya empieza el disparo. Esto ilustraría esta gráfica, jóvenes, ¿ya? Esto podemos cortar para que entre un poquito mejor. Eso no interesa, eso. ¿Ya? Eso ilustra la operación de este astable. A ver, ¿qué otra cosa más diría? Tendríamos aplicaciones básicas. Entre las aplicaciones básicas, nosotros podemos citar la modulación por ancho de pulso. La modulación por ancho de pulso es un circuito en el que nosotros tenemos una configuración monostable. Vale decir, esta configuración. Sobre esta base, nosotros podemos
ver lo que hace una configuración, una aplicación de ancho de pulso. Entonces, un circuito que podría ser esto sería el siguiente, para configuración, modulación por ancho de pulso. Ese sería el circuito donde estamos viendo que en realidad el trigger, que es la pata 2, el disparo, es de monostable, ¿sí? Todo es igualito, ¿no? La idea es que el trigger en esta configuración, el trigger, el 2, tiene que ser disparo y nos da un pulso. Todo igualito, excepto en la pata 5. El 5, ¿se acuerdan? Es para preservar el 2 veces tercios. Acá, en la pata 5, ingresamos en realidad una señal. Esa es, digamos, la característica de este circuito, donde estamos ingresando en realidad una señal por la patita 5. Igualito a lo que hemos escrito, solamente que en esa pata tenemos una cuestión especial. Y esa señal de modulación es una señal especial. Vamos a ver la gráfica correspondiente. Miren, esto es la pata 5. Estamos ingresando una señal senoidal. ¿Sí? Podemos ver la tensión de entrada por el trigger acá, clock input. Es un reloj. Si están observando, como es un reloj periódico, no varía, es normal el reloj, es un reloj normal. ¿Sí? A la salida, aquí en la pata 3, nosotros vemos que para cada disparo de reloj tenemos una variación en los anchos de pulso. Miren, en este sector el pulso llega a ser muy delgado, pero va creciendo el pulsito a medida que la señal va aumentando, va creciendo y llega a lo máximo del ancho de pulsito en el máximo de la señal de modulación. Y a medida que va bajando la modulación, también el ancho de pulso va bajando, miren. Y el mínimo ancho de pulso corresponde al mínimo de la señal de modulación. Entonces, dependiendo de la señal de modulación, aumenta o disminuye el ancho de pulso de la salida. Eso es normal, ¿por qué? Porque nosotros estamos viendo en realidad la característica de lo que sucede en el capacitor. En el capacitor, acá, sabemos que en el momento del pulso va a cargar. Es el momento del pulso, invariablemente va a cargar el capacitor y va a empezar el on. Pero a medida que va creciendo la señal, ¿no? El capacitor va a tardar en descargarse, ¿no? En el momento de la descarga se produce el off. Y en realidad es esa la forma de carga y descarga del capacitor que estamos viendo, provocando la señal de salida que tenemos en la pata 3. Entonces, esa es la característica de este circuito de modulación por ancho de pulso. Muy interesante. Construimos un astable, monostable, y en la pata 5 le ponemos una señal senoidal y observamos anchos de pulso, como estamos viendo. Lo hemos hecho en algún semestre también. Esto se ha podido ver esta aplicación de manera muy buena. Es cuestión de que nosotros podamos configurar bien los anchos de pulso y la señal de entrada y tenemos un resultado muy interesante, muy bonito. Bueno, ¿qué podemos anotar acá? En esta configuración
el ancho de pulso, a ver, vamos a ver, antes de anotar. El ancho de pulso es una señal, podemos llamarlo W, que es igual a RA por C, por el logaritmo neperiano de 1 menos SS sobre SS. Ese es el ancho de pulso, ¿ya? Donde PSS para nosotros 2 veces tercios más la tensión de modulación. Esa tensión que estamos colocando acá. 2 veces tercios. Es decir, sobre veces tercios, 2 veces tercios, hay esta señal. El veces tercios estaría aquí al centrito. Eso sería el veces tercios, ¿ya? Modulación por ancho de pulso sería, y a continuación tuviéramos la modulación por posición de pulso. A su vez, esto está en una configuración estable. Lo mismo que hemos hecho estable, pero en configuración estable. El circuito que nosotros tenemos es un circuito idéntico al estable, solo que en la pata 5 otra vez tenemos, como en el anterior caso, el circuito. En la pata 5 tenemos una señal de modulación, todo igualito que la estable, solo que en esa patita le ponemos una señal de modulación y ya está. Las gráficas llegarían a ser también bastante similares, pero ahora son de un tipo de variación por posición de pulso. Suponiendo que acá estamos poniendo una señal triangular, como están observando ustedes, es una señal triangular. A medida que sube, entonces el ancho de pulso sube, perdón, sí, también crece el anchito del pulso, y a medida que baja va decreciendo también el ancho de pulso, sube y baja el ancho de pulso. Y eso se observa en la carga y descarga del capacitor C. Esa sería la configuración por posición de pulso, que lo llaman en configuración estable. Acá T-on es variable, en tanto que T-off es constante. El T-off no varía si se fijan en la base, donde está yendo el mouse, es fija la base, es decir, el T-off. Eso hay que anotar, digamos, como parte de esa característica. T-on, variable. T-off, constante. Es una característica de esto. En cuanto al ancho de pulso, nosotros podemos ver que el W, que es el ancho de pulso, sería igual a RA más RB por C, el logaritmo neperiano de SC menos PSS, PSS menos PSS dividido entre BSC menos PSS medios.
Eso sería el ancho de pulso, donde PSS es 2 veces tercios, igual que el de arriba, igualito que el de arriba, más B de modulación. Ahora, sin embargo, el periodo T es un poquito diferente. E sería igual a W más LB por logaritmo por C por logaritmo de 2. Ya está. Tenemos de esta forma dos aplicaciones básicas jóvenes que alguna vez los hemos armado y los hemos visto en el osciloscopio de los laboratorios. Esas aplicaciones son, como están viendo, aplicaciones básicas. Me habría gustado mostrarles otras aplicaciones. Todavía podemos, sin embargo, mostrar un poquito más, aunque sea, que es el detector de pérdida de pulso. Muy interesante también. Un divisor de frecuencias que es mucho más útil. El divisor de frecuencias, vamos a ver. Para este circuito divisor de frecuencias, nosotros tuviéramos, o sea, lo que tenemos que ver en todo circuito es respecto de la pata 2. Si la pata 2, a la pata 2 se le aplica un disparo, quiere decir que es configuración monostable. Y si está con la pata 6 en cortocircuito, es estable. ¿Qué diríamos de esta configuración? Si se está disparando por la 2, es que tenemos una configuración monostable. Pero eso podemos disparar cada vez con un reloj, entonces eso nos va a dar lo que aquí llamamos divisor de frecuencias. Dependiendo entonces de las características del circuito, tuviéramos esta gráfica. Entonces, acá tenemos el clock a la entrada en la pata 2 y en la pata 3 tuviéramos lo mismo, pero a una frecuencia mucho menor, un divisor de frecuencias. ¿Eso por qué? Por la carga y descarga. Los 2 veces tercios alcanza acá y listo. Eso depende de los 2 veces tercios. Y nosotros tuviéramos que diseñar el capacitor para ver la frecuencia que queremos tener las aplicaciones. Lo que les decía, el detector de pérdida de pulso también es interesante. Se utiliza, como su nombre lo indica, para que podamos detectar si un pulso falta en la secuencia que se tiene normalmente. Ese detector de pulso tiene como circuito esta configuración. ¿Qué configuración es? Nuevamente, es una configuración estable, monostable, perdón. Acá se le está colocando un reloj que es común a la base de este transistor. Sobre ese circuito
nosotros podemos observar que si falta algún impulso, inmediatamente esto es detectado. ¿Miren? Acá no hay un pulso. Está chequeando 2 veces tercios, 2 veces tercios, y como no hay los 2 veces tercios en acá, entonces el vacío nuevamente los 2 veces tercios, y acá se ha producido el pulso faltante. Ese sería el efecto de este circuito. Muy interesante esa aplicación, muy utilizada. Finalmente, jóvenes, para no dejar pendiente esta clase, vamos a estar tranquilos en cuanto a la base de las aplicaciones. Nosotros tenemos un temporizador secuencial, muy utilizado a veces cuando queremos temporizar secuencialmente procesos. Es un circuito que tiene como base nuevamente los 555, pero ahora como una familia, digamos, incorporada en forma secuencial. Miren, un 555, pero es disparado con la salida de otro 555. Este a su vez es disparado con la salida de un 55 original, el cual es disparado, como estamos viendo, a una entrada. La entrada, la salida a otro, la salida a otro, y tenemos al final una salida normal. ¿Cuál sería el efecto de esto? Mostrando a un solo disparo, supongamos que hemos hecho aquí un clic, un disparo, listo. El resultado sería este circuito. Estas gráficas, perdón, las gráficas que vienen, que vamos a mostrar, entonces son el resultado de esto. Entonces, este es la salida A, esta es la salida B y esta es la salida C. A continuación del otro, los tiempos que ustedes deseen pueden acá configurar para eventos secuenciales. Empieza uno, acaba, empieza el otro, después que acaba, empieza el otro después que acaba. Y al final tenemos la señal que están viendo. Entonces, muy interesante para aplicaciones, diversas aplicaciones, ¿no? Esto es muy interesante en cuanto a aplicaciones se refiere, jóvenes. Y eso sería todo. Entonces, felizmente nos hemos dado formas para completar esta clase, porque miren, tengo ese problema que han visto ya hace 2 clases que vienen molestando a mi equipo, pero vamos a tratar siempre de salir adelante como lo hemos hecho hoy. Eso sería todo, jóvenes. Van a disculpar que nos hemos pasado un poquito de tiempo. Voy a suspender esto. Y estamos viéndonos en las clases de laboratorio. Solamente quiero anunciarles que voy a hacerles llegar a los grupos que ya han presentado el laboratorio 2. Voy a pasar a revisar todo lo que se refiere a las gráficas para el día de mañana y voy a... hemos terminado ya el capítulo de osciladores. Voy a prepararles, voy a enviarles el guía del laboratorio 3, que lo vamos a hacer de manera más sencilla, jóvenes, lo más sencilla posible para que recuperen los que todavía están atrasados en el laboratorio 2. De esa manera vamos a compensar los tiempos que en algunos casos los hemos perdido de muchos modos, ¿no? Eso sería todo.
Hasta luego, jóvenes. Vamos a suspender la clase de hoy. Les voy a hacer llegar en el curso de esta semana, probablemente a la noche, ¿no? El guía del laboratorio 3, para los que ya hayan concluido. Y si no han concluido, pueden hacer de manera, digamos, paralela algunos diseños relativos, ¿ya? Pueden estar adelantando algunos grupos en el laboratorio 3, pero siempre que estén avanzados en el laboratorio 2, ¿no? Esa es la condición. Hasta luego, chavales.